A todos y a todas. En nombre de la Sociedad Argentina de Nutrición les quiero dar la bienvenida a este webinar titulado Dieta libre de gluten, alimentos y bebidas en controversia. Es un gusto contar con su presencia en esta actividad que se realiza en forma virtual, que además tiene acceso libre a través de Zoom y también a través de nuestro canal de YouTube, y al cual podrán ver después también de forma diferida. Esta propuesta forma parte de un compromiso permanente con la educación continua y con el abordaje crítico de los temas de actualidad en nutrición. Y bueno, qué más que nos convoque esta temática de gran relevancia clínica y también social que genera numerosas controversias y dudas, tanto en la práctica profesional como en nuestra vida cotidiana, que es el consumo de alimentos y bebidas en el contexto de lo que se considera una dieta libre de gluten. Esta jornada está dirigida por dos destacadas especialistas, la profesora doctora Andrea González y la licenciada Marianela Ramos, a quienes respeto muchísimo y les agradezco, y cuenta con un programa increíble en el que participarán la doctora Sandra Wack, la licenciada Paula Cabrera, la licenciada Victoria Arango y la doctora Gabriela Fedele, con un papel de experto formado por la licenciada Laura Levi, la licenciada Silvina Guisande y la licenciada Soledad Ciurletti. Si no me olvido de nadie, a quien les quiero agradecer profundamente su participación y su generosidad por compartir sus conocimientos, su experiencia. Así que esperamos que este encuentro sea enriquecedor y genere aportes muy valiosos para todos ustedes y para todos los que trabajamos en el ámbito de la nutrición y la salud. Gracias a todos, muy bienvenidos, y queda inaugurado este webinar. Gracias a todos por acompañarnos. Virginia, súper gracias, súper gracias. En el grupo justamente pensábamos que el inicio de este webinar iba a ser agradeciendo a las autoridades de la SAN que tan generosamente abren los espacios con la libertad de trabajo profesional y además buscando estos días estratégicos, ¿no? Donde hacemos tomar conciencia a la comunidad profesional y a la comunidad toda de la importancia, en este caso, de la enfermedad celíaca y la dieta libre de gluten, que tanto tiene que ver con la nutrición. Como has hecho una presentación maravillosa, sin más, con Marianela Ramos que coordinamos, vamos a comenzar con la primer charla, porque también todas estuvimos de acuerdo en privilegiar el espacio final, donde todos participemos, intercambiemos. Entonces, por eso queremos respetar los tiempos y dejar a la discusión final, ¿no? Así que nuevamente gracias a todos los que nos acompañan y a quienes nos dieron la oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Sandra, gracias. Sandra, todo tuyo, tu primer charla. Sandra Wack, ella es experta en enfermedad celíaca, es doctora en nutrición y Sandra es coordinadora del programa de enfermedad celíaca de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, además está decir gracias a Virginia y a todo el grupo de la SAN y a Andrea y todo el equipo nuestro, ¿no? Por esta convocatoria, este espacio que nos dan para hablar sobre la parte celíaca, un tema tan importante como es la controversia de los alimentos y bebidas en estos tiempos, ¿no? que corren. El tema que nos toca es la parte de regulación sobre tanto lo que nos dice la ley celíaca sobre la avena y las bebidas fermentadas y destiladas. Para esto voy a hacer una breve mención de lo que es el Código Alimentario Argentino, que es un... La siguiente, a ver, Lore. Bueno, como les venía diciendo, para hacer una mera introducción de lo que es el Código Alimentario Argentino, que es un conjunto de disposiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas de identificación comercial, que fue puesto en vigencia por la Ley 18.282, reglamentada por el Decreto 2126 del 71, cuyo anexo 1 es el texto del Código Alimentario Argentino, que tiene por objeto, bueno, la protección de la salud de la población y la buena fe en las transacciones comerciales. Se trata de un reglamento técnico en permanente actualización que consta de 21 capítulos y que es actualizado y modificado continuamente por la Comisión Nacional de Alimentos. La siguiente, Lorena, por favor. Entonces, hubo una resolución conjunta, que fue la 32 del 2023, en la cual, considerando tanto la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Secretaría de Calidad en Salud, en la cual consideraron
que en el marco de la ley 26.588 y su modificatoria, el 21.196, que tienen cosas, declaran de especial interés nacional tanto la capacitación como capacitación como la atención primaria, el diagnóstico oportuno y el tratamiento. Dentro de ellos también hicieron un fuerte hincapié en el acceso a la alimentación libre en gluten. Es por tal que el INAL realizó un relevamiento normativo internacional y elevó una propuesta de modificación del artículo 1383 del capítulo 17 de alimentos, regímenes o dietéticos del Código Alimentario Argentino a la Comisión Nacional de Alimentos, que se tomaron como referencias normativas internacionales del Código Alimentario de Canadá, de Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda y Unión Europea, como así también de países regionales como Uruguay y Chile. En tal situación se acordó definir como alimento libre en gluten aquellos que contienen un máximo de 10 miligramos por kilogramo de proteínas de gluten, ya sea de origen de sus ingredientes y de las buenas prácticas que eviten la contaminación cruzada, como así también, esto es lo que se modificó, que por la aplicación de un proceso tecnológico adecuado que disminuya el contenido de proteínas de gluten por debajo de 10 miligramos por kilogramo. También se acordó que se incorpore el término glutelinas a la definición de alimento en gluten como parte de las proteínas que pueden causar efectos adversos a las personas con enfermedad celíaca. La siguiente, Lorena, por favor. Entonces, la siguiente. Se modificó el artículo 1383 del mencionado capítulo a fin de actualizar el símbolo. Se dio intervención al Programa Nacional para Detección y Control de Enfermedad Celíaca del Ministerio de Salud de la Nación. La cervecería y maltería Quilmes, en el mismo contexto, solicitó a la CONAR la incorporación del producto de cerveza libre en gluten al Código Alimentario Argentino y se tomó intervención del Consejo Asesor de la Comisión Nacional de Alimentos, CONACE, y se sometió a la consulta pública. La CONAL también ha intervenido expidiéndose favorablemente y los servicios jurídicos han tomado intervención en su competencia. La siguiente. Para acá vamos a hacer un parate que si bien se incorpora la cerveza y todos estaban la comunidad celíaca tan como loco porque llega la cerveza, nosotros como grupo de nutrición y de la Sociedad Argentina de Nutrición, la siguiente, tenemos como obligación saber si una cerveza es libre en gluten, porque si bien no aconsejamos, si no están sugeridas por la GAPA, la Guía de Alimentación Saludable para la Alimentación para la Población Argentina, sí lo que tenemos que sugerir, que si la consumen, controlar que la etiqueta tenga la especificación de libre en gluten, corroborar que esté certificada como libre en gluten por los organismos correspondientes, controlar el listado de ingredientes y sobre todo verificar que esté certificada por la venta en su país, sobre todo nosotros en el listado de la ANMAT. Y sobre todo, lo que nosotros también tenemos que sugerir, la siguiente por favor, es que si tomás, no manejes. La siguiente por favor. Entonces, de esta parte no voy a hablar directamente de todo lo que es la modificación de cada artículo en particular, yo los invito a que lean los artículos, pero sí en este caso en particular del artículo 1383 del 23, que vean que, o sea, dice que en el caso de utilizar enzimas los procedimientos de remoción del gluten, estas deben ser incluidas en el listado de enzimas permitidas como coadyuvante de tecnología de acuerdo al artículo 1263 del presente código, que más adelante les voy a hablar. La siguiente, por favor. Y sí, lo que voy a hacer acá, fuerte hincapié, es en la diferencia del artículo 1383 del año 2011 y el 1383 del 2023 y el 1383 bis, lo que figura. Entonces, en el 2011 decía, se entiende por alimento libre en gluten el que preparado únicamente con ingredientes que por su origen natural y por la aplicación de buenas prácticas de elaboración que impidan la contaminación cruzada no contienen prolaminas procedentes del trigo, cebada, centeno y sus variedades cruzadas en todas sus variantes. En cambio, en el 1383 del 23 dice, se entiende por alimento y bebida libre en gluten aquel por sus características de sus ingredientes o a través de un proceso tecnológico adecuado que efectivamente demuestre que remueve el gluten y de la aplicación de buenas prácticas de manufactura que impidan la contaminación cruzada, no contienen prolaminas y glutelinas procedentes del trigo en todas sus especies, como así también de la cebada, avena y sus variantes cruzadas. Los dos dicen que la máxima de gluten tiene que ser, de proteína de gluten debe ser de 10 miligramos por kilogramo. En la anterior decía que solamente la ELISA R5 de Méndez. En la actualidad
También incorpora la ELISA G12 o cualquier otra metodología que el laboratorio del INAL lo acepte. Y también, o sea, en el de 2011 decía que en el rótulo tenían el logo sin TAC, y en el del 2023 sin gluten la misma característica, tanto en color como en blanco y negro, que estos dos logos van a convivir hasta el 1 de diciembre de 2026, y después de esto se va a continuar con el de sin gluten y caduca el de sin TAC. Esto sobre todo por, o sea, todos los alimentos que todavía están en vigencia y, o sea, todavía, desde el 2023 hasta el 2026 quedaron remanentes de alimento y que no pudieron ser descartados, sino que dan ese margen como para que se vayan actualizando los logos. La siguiente, Lorena. Bueno, ahora vamos a hablar de las enzimas como coadyuvante de tecnología. La siguiente, por favor, Lore. Hay un instructivo de aplicación de los artículos 1263 y 1263 bis del Código Alimentario Argentino. La siguiente, que en él dice en el capítulo 16 de correctivos y coadyuvantes que para posibilitar la autorización sanitaria de las nuevas enzimas que van a ser utilizadas como coadyuvante de tecnología en la elaboración de alimentos, se modificó el artículo 1263 del Código Alimentario Argentino, introduciendo un listado positivo de enzimas. Asimismo, se incluyó en el mencionado código del artículo 1263 bis con un protocolo de evaluación de una enzima como coadyuvante de tecnología para evaluar si podría admitirse otras enzimas que no se encuentren contempladas en la lista del artículo 1263. La siguiente, por favor. Este es el listado de enzimas con los cuales está en dicho artículo. Hay una lista positiva que no establece usos predeterminados de cada enzima, aunque establece que sin perjuicio que puedan ser aprobados nuevos usos de enzimas en alimentos y bebidas, según lo establecido en el presente artículo, que permitirá el empleo de las siguientes enzimas como coadyuvante de tecnología. Hay este listado de carbohidratasas, pectinasas, proteasas, enzimas óxido-reductasas, lipasas, fosfolipasa C, fosfolipasa 2, fosfolipasa 1, asparaginasas, lactasas. Todas estas fueron en 2022 y se sumaron la carboxipeptidasa D y la aminopeptidasa en el 2025. Ellas tienen determinados usos que estas enzimas con esos usos no requieren evaluación posterior, pero hay otras enzimas, la siguiente, por favor, Lorena, que hay un diagrama de decisiones. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo se solicita a la autoridad sanitaria una enzima como coadyuvante de tecnología? Entonces, la autorización sanitaria de una enzima, si está incluida en el artículo 1263 del Código Alimentario Argentino, que son las enzimas que le mencioné, se autoriza la enzima. En cambio, si no está incluida en el artículo 1263 del Código Alimentario Argentino, entonces se pide una autorización por el protocolo que anteriormente le mencioné, que es un protocolo de evaluación del artículo 1263 bis del Código Alimentario Argentino. Si cumple con ese protocolo, entonces, y a la vez hay un grupo de trabajo de enzimas de la CONAL que evalúa todo esto, si cumple con todos los requisitos correspondientes, se puede autorizar la enzima. Esta enzima, esta autorización pasa a través de la CONAL y ella propone la modificación y la inclusión de esa enzima a el artículo 1263. En caso que no cumplas con las condiciones correspondientes, no se podría autorizar la enzima. La siguiente, por favor. También hay una solicitud de autorización sanitaria de un alimento que contiene una determinada enzima. O sea que, si bien las enzimas pueden estar autorizadas, ¿qué pasa si hay una autorización sanitaria de un alimento con una enzima X previamente registrada por por los artículos 1263 y 1263 bis? En caso que el artículo del Código Alimentario en el que se encuadra el alimento admite el uso de enzimas, entonces se autoriza el alimento. En cambio, en el caso en que el artículo del Código Alimentario Argentino en el que se encuadra el alimento no prevé el uso de enzimas, entonces todo esto pasa a través del grupo de trabajo de enzimas de la CONAL y la evaluación de la autoridad sanitaria, autoridad sanitaria competente. ¿Qué va a evaluar la autoridad sanitaria? Que no aporta o genera, ni genera sustancias que sean riesgosas para la salud.
Por otro lado, que el uso esté justificado y que el alimento no pierda la genuinidad correspondiente. Entonces, una vez evaluado esto, o sea, si esto eh, pasa esta evaluación, entonces consideran que se puede autorizar el alimento. En cambio, si no cumple con estos requisitos, no se podría autorizar el alimento. Y hay una tercera posibilidad, es que en el artículo del Código Alimentario Argentino en el que se encuadra el alimento, prohíbe o no admite explícitamente el uso de enzimas. Entonces, no se podría autorizar el alimento. En ese caso, entonces se manda o sea, un pedido a la CONAL para que contemple en ese caso particular, y bueno, todo eso tendrá un estudio pertinente que, en caso que la CONAL y todo su equipo lo considere, podrá o no ser utilizado, o sea, podrá ser utilizada esa enzima en determinado alimento. La siguiente, bueno, como me han dicho que yo hablo mucho y hablo me voy por las ramas, entonces me dijeron que acote, así que Andrea, acorde a tu pedido y al de Marianela, bueno, traté de hacer lo más sintético posible y cumplir con los requisitos para que todas mis compañeras puedan participar en tiempo y forma. Gracias, mil gracias a todos por estar, por acompañarnos, y bueno, cualquier duda estoy a disposición. Gracias, Sandra. Tendría que decirte un chiste, no me quemes. Bueno, pero viste, gracias, André. Bueno, muchas gracias, Sandra, por tu presentación e impecable en tiempo, así que agradecida. Bueno, vamos a dar paso a la siguiente presentación, que será llevada adelante por la licenciada Paula Cabrera, que es nutricionista en el Centro Endoscópico de Bragado y nutricionista en Hospitales San Luis también de Bragado, codirectora de Nutrir Gluten Free y experta en enfermedad celíaca y parte del grupo de estudio de enfermedad celíaca de la SAN. Adelante, Paula. Gracias, Marian. No puedo compartir, no sé si Lore me das para compartir la charla. Tiene el acceso. A ver. Sí que puede. A ver. Intente quizás nuevamente. Ahí voy, ahí voy. Ahora sí. Ahí está. Acá. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces damos comienzo a esta segunda charla sobre la etiopatogenia y los umbrales de tolerancia. En principio, recordar rápidamente que la enfermedad celíaca se define como una enteropatía crónica, multisistémica, inmunomediada y precipitada por la ingesta de gluten en personas genéticamente susceptibles. Y si hablamos de etiopatogenia, tenemos que tener presente que toda esta cascada fisiopatológica se inicia con la respuesta inmune, tanto innata como adaptativa, a la ingesta de gluten y que lleva al desarrollo de todo lo que es la autoinmunidad y la enteropatía característica de la enfermedad celíaca. Vamos a recordar brevemente la fisiopatología de esta condición. En principio, tener presente que el gluten es una proteína pobremente digerida a nivel de la luz intestinal, tanto por las peptidasas intestinales pancreáticas como también por las peptidasas microbianas, ahí de la microbiota intestinal. Esta degradación incompleta genera una serie de péptidos altamente inmunogénicos que tienen la capacidad de atravesar, digamos, la barrera intestinal debido a que existen alteraciones en la permeabilidad intestinal, posiblemente también acá mediado por un rol preponderante también de la microbiota intestinal o de la disbiosis. Estos péptidos llegan a la lámina propia y por acción de la transglutaminasa tisular, enzimas que se encuentran no solamente en el intestino, también en el hueso y demás, generan una modificación química en estos péptidos de gluten, dando lugar a lo que se conoce como el proceso de deaminación del gluten, y esta situación o esta modificación química hace que justamente estos péptidos tengan una alta afinidad también por el sistema de histocompatibilidad DQ2, DQ8, que se encuentran en lo que es la superficie del linfocito T.
Esta situación, a su vez, genera otras dos cuestiones. Por un lado, estos linfocitos T activos estimulan todo lo que son los linfocitos B, favoreciendo la producción de autoanticuerpos, como la antitransglutaminasa y los péptidos deaminados de la gliadina, que son los que vamos a encontrar posteriormente elevados en sangre. Y por otro lado, estos linfocitos T activos también liberan una serie de citoquinas que estimulan a los linfocitos que se encuentran en el epitelio intestinal, lo que se conoce como linfocitos intraepiteliales. Y por otro lado, esta situación genera también una sobreexpresión de lo que es la interleuquina 15, gatillando toda la cascada citotóxica que termina finalmente con la atrofia vellositaria y la lesión característica a nivel intestino. Entonces, tenemos claro, ¿no?, que el gluten tiene un rol fundamental, principal, en el gatillo de toda la enfermedad celíaca, y que por lo tanto la exclusión del gluten permite o asegura el cumplimiento de los objetivos terapéuticos que tienen que ver con la resolución de los síntomas y la mejoría o la normalización tanto serológica como histológica, ¿no? O sea, como de la atrofia vellositaria que existe en esta condición. Ahora bien, de alguna manera surge el interrogante o la pregunta de cuál es el umbral de gluten tolerado, máximo tolerado por la mayoría de los pacientes celíacos, sin que genere daño o lesión a nivel intestinal. Esta fue una pregunta que surgió hace tiempo y hay un estudio que le pone claridad justamente a estos interrogantes. El estudio tiene que ver con el estudio del grupo del doctor Katasi, que ellos lo que buscaron fue tratar de establecer cuál era el umbral de seguridad para la mayoría o para todos los pacientes celíacos que se exponían en forma prolongada a cantidades trazas de gluten. Este trabajo lo que evaluaron fue en pacientes celíacos en remisión histológica y que tenían por lo menos 2 años de dieta libre de gluten. En estos 49 pacientes se distribuyó en forma aleatoria a recibir cápsulas de gluten durante 3 meses. Un grupo recibió cápsulas con placebo, o sea, 0 miligramos de gluten. Otro grupo recibió 10 miligramos de gluten y un tercer grupo recibió 50 miligramos de gluten. Y los resultados son muy claros y muy concluyentes respecto a esta pregunta de cuál es el umbral de tolerancia, ya que a pesar de encontrar una gran variabilidad interindividual, fue claro que aquellos pacientes que habían sido asignados al grupo que recibían 50 miligramos de gluten, durante 3 meses, como mencionábamos, esta dosis de gluten indujo cambios morfométricos en la mucosa intestinal. Mientras que aquellos pacientes que recibieron 10 miligramos de gluten por día no tuvieron cambios a nivel de la mucosa intestinal. Con lo cual queda claro que aquellos pacientes que recibieron, digamos, 10 miligramos de gluten, este es como un umbral de tolerancia aceptado para evitar inducir respuesta histológica. Esta situación también genera algunos otros interrogantes. El primero tiene que ver con qué pasa con este grupo de pacientes que están en esa franja gris, ¿no? Entre 10 y 50, qué pacientes se genera, digamos, lesión histológica. Y por otro lado, otra cosa importante tiene que ver con qué son 10 miligramos de gluten, ¿sí? Es decir, si sabemos que una porción de pastas tiene 7 gramos de gluten y sabemos que una rebanada de pan tiene 1,5 gramos de gluten, entonces cuando estamos hablando de 10 miligramos estamos hablando prácticamente de migas o incluso menos que eso. Entonces el límite es muy estricto y seguro para la mayoría de los pacientes celíacos, ¿sí? Que eso es lo que tenemos que buscar o pensar cuando hablamos de umbrales de tolerancia. En segundo lugar, como otro concepto importante a transmitir en esta charla, tiene que ver con lo que es el efecto acumulativo de las trazas y cómo este efecto puede contribuir a mantener la lesión intestinal. Para esto, contarles también un trabajo muy importante y significativo en términos de trazas de gluten, que fue este estudio también del grupo del doctor Fasano, y en este trabajo lo que hicieron fue
evaluar si una dieta libre de contaminación cruzada podía inducir mejoría clínica e histológica en pacientes con enfermedad celíaca no respondedora. Sabemos que estos pacientes que tienen enfermedad celíaca no respondedora son pacientes que tienen persistencia de síntomas o atrofia vellositaria a pesar de estar cumpliendo con una dieta libre de gluten. En este trabajo se evaluaron 17 pacientes entonces con enfermedad celíaca no respondedora, de los cuales 6 tenían criterios de enfermedad celíaca refractaria, tipo 1, o sea, son pacientes que además requieren de inmunoterapia, ¿no? Y esto fue entonces antes de empezar la dieta libre de contaminación cruzada. Es importante destacar también que todos estos pacientes fueron evaluados por nutricionistas especializadas que confirmaron la ausencia de ingesta de gluten en estos pacientes. Es muy interesante conocer los resultados de este trabajo porque el 82% de los pacientes, es decir, 14 de 17 pacientes, respondieron clínicamente a la dieta libre de gluten, o sea, mejoraron los síntomas y mejoraron la lesión intestinal. Y también el 83% de los pacientes con enfermedad celíaca refractaria, es decir, 5 de cada 6 pacientes, dejaron de cumplir los criterios de esta condición. Y además la mayoría de los pacientes pudo volver a una dieta habitual sin recurrencia de síntomas. Entonces, ¿qué podemos destacar de este trabajo? Que la exposición acumulativa a trazas de gluten puede ser suficiente para mantener, por un lado, la inflamación intestinal y también para sostener los síntomas clínicos. Entonces, todo lo que es el concepto de umbrales de tolerancia y efectos acumulativos son muy significativos a tener en cuenta desde lo que es el enfoque clínico, el abordaje clínico de los pacientes celíacos, y son aspectos que debemos siempre pesquisar, revisar, y por otro lado también estimular una adherencia, una alimentación basada principalmente en alimentos naturales. Para entonces ir finalizando y cumpliendo también con los tiempos, destacar esto, ¿no? Que estos conceptos de umbrales de tolerancia y efectos acumulativos de trazas desde el punto clínico es fundamental, que también tenemos que tener en cuenta la cantidad de alimentos que consuman los pacientes libres de gluten, porque eso también puede influir en la cantidad de gluten consumido, y que siempre debemos alentar la inocuidad y la seguridad de los alimentos libres de gluten. También tenemos que tener en cuenta que existe una alta variabilidad en la sensibilidad clínica entre pacientes, es decir, hay pacientes que no toleran trazas porque tienen sintomatología, y hay pacientes que por ahí pueden tolerar mayor ingesta de gluten. Sin embargo, sabemos que el umbral de 10 miligramos es seguro para la mayoría de nuestros pacientes. Y por otro lado, que todas estas consideraciones que fuimos mencionando respecto a los umbrales de tolerancia, a los 10 miligramos de gluten y demás, también fueron consideradas en los marcos regulatorios que tenemos en nuestro país, tal cual comentó Sandra en su charla anterior. Creo que vamos finalizando. Ya después les contaremos del curso que estamos por lanzar con el grupo de estudio, y en principio muchas gracias por el tiempo. Gracias, Paula. Muchísimas gracias. Y decirles algo que obviamos: pueden ir escribiendo en el chat las preguntas, las dudas, las inquietudes, que nosotras vamos a ir teniendo atención a ello. Y ahora vamos a continuar con la tercera exposición. Va a estar a cargo de la licenciada Victoria Arango. Ella es diplomada en nutrición digesto-absortiva, experta en trastornos relacionados al gluten trigo. Es parte del staff del grupo Gamma de Rosario Santa Fe. Tenés la palabra, Victoria, y muchas gracias. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hablar un poco sobre avena sí, avena no, el tema controversial. Vamos a comenzar definiendo qué es la avena. La avena es un cereal de grano entero que es del grupo de las gramíneas, tiene un aporte nutricional muy considerable de vitaminas, de minerales, de fibras, de proteínas, de grasas insaturadas. Cabe destacar también el aporte de compuestos bioactivos. Es un alimento que está ampliamente utilizado en el tratamiento dietoterápico de distintas patologías, como así también
dentro de la fabricación de alimentos, ya que favorece la palatabilidad de los mismos. Vamos a hablar un poquito de lo que es la taxonomía. Dentro de las familias de las prolaminas tenemos prolaminas que contienen gluten y prolaminas que no contienen gluten. Dentro de las prolaminas que contienen gluten tenemos la familia del trigo, el centeno y la cebada, y similar la avena. Dentro de lo que es las proteínas del trigo, el trigo contiene hasta un 80% de estas prolaminas, el centeno y la cebada entre un 35 y un 50%, y la avena contiene entre un 10 y un 15% de avenina. Aún teniendo menos proporción, está asociada a síntomas de malabsorción intestinal o exacerbación de síntomas y activación de linfocitos periféricos. Respecto al Código Alimentario Argentino, ya Sandra lo explicó perfectamente, solo voy a hacer hincapié que anteriormente, históricamente, no estaba permitida la avena y que, bueno, ahora con la modificación del código a través de procesos tecnológicos, siempre y cuando un alimento contenga menos de 10 ppm. Este metaanálisis es un trabajo muy interesante que ha realizado María Inés Pinto Sánchez y su grupo. Habla sobre la seguridad de adicionar avena en la alimentación libre de gluten en pacientes con enfermedad celíaca. Han revisado trabajos de investigación y se han llegado a distintas conclusiones. Ellos sostienen que la introducción de avena debe ser supervisada, que hay pacientes que han realizado una activación de linfocitos, digamos, está asociada a esta capacidad inmunogénica a la avenina, que la introducción era de avena pura. Esto supone un inconveniente ya que no todos los países tienen disponible. Se debe evaluar muy bien el cumplimiento y seguimiento de la dieta libre de gluten, ya que si el paciente hace síntomas digestivos, tenemos que saber discernir si es por un contacto cruzado o por los betaglucanos contenidos en la avena. Se debe establecer una frecuencia de consumo y una cantidad de avena a consumir. Cabe destacar que algunos estudios utilizados para realizar este metaanálisis, la distribución geográfica era limitada, las poblaciones eran pequeñas y en algunos había evidencia de baja calidad. Esta revisión sistemática muy interesante sobre el asesoramiento dietético en pacientes con enfermedad celíaca tiene un apartado sobre la avena y la conclusión que llegaron es que es un alimento de gran aporte nutricional, definitivamente. El consumo tiene que ser moderado, pero en qué cantidad, en qué frecuencia hay que establecerlo, hay que estudiarlo. Se deben seguir a los pacientes para evaluar la sintomatología o evaluar si presentan sintomatología. Algunos pacientes presentan intolerancia a la avenina. De nuevo, la avena tiene que ser una avena pura lo que se ha estudiado es que es la introducción a ácido con avena pura y han analizado alimentos y les ha dado que era mayor a 20 ppm. Estos tres trabajos que le presento llegan a la conclusión de que la introducción de la avena es una inclusión controvertida, que solo lo incluirían en pacientes en remisión, que puede desencadenar una respuesta inmunológica, que se puede adicionar avena, que sea avena pura, pero en qué dosis, y que la inclusión debe ser con seguimiento. Nuestro país tiene variedades de harinas alternativas aptas, como la harina de trigo sarraceno o sorgo, harinas de legumbres, harinas de semillas, el psyllium, que le aportan gran valor nutricional a los productos sin gluten y que mejoran la tecnología alimentaria de los productos. A modo de conclusión, podemos decir que es algo nuevo, tanto para la comunidad celíaca como para nosotros los profesionales, que estamos en una transición más allá de los 10 ppm que nos aseguran protección para los celíacos. Estaremos muy cercanos en el seguimiento de aquellos pacientes que la consuman, tal como dicen los estudios de avena y enfermedad celíaca, donde se sugiere control cercano a quien decida su consumo, más allá de que sea libre de gluten. Y quedan todos invitados al curso virtual que vamos a realizar de enfermedad celíaca y dieta libre de gluten en 360 grados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vicky. Gracias por tu exposición. Recuerden que
pueden ir dejando las preguntas en el chat, que ya estamos próximas a encontrarnos en ese espacio. Bueno, voy a dar lugar a la última charla que está a cargo de la doctora Gabriela Fedele. Gabriela es médica especialista en nutrición, es diplomada en enfermedad celíaca y en obesidad, es vocera científica de la Asociación Celíaca Argentina, es parte del grupo de estudio de la enfermedad celíaca de la SAM, y Gabriela nos va a presentar su charla basada en bebidas fermentadas y destiladas, diferencias y aptitudes. Bienvenida, Hola, Gaby. buenas noches para Hola. todos. Buenas noches. ¿Está reproduciendo, chicas? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, buenas noches para todos y gracias por acompañarnos en este día tan especial para difundir y concientizar. Bueno, a mí me tocó hablar, por último, de las bebidas fermentadas y destiladas. Es un tema realmente controvertido, genera dudas, y vamos a trabajarlo, obviamente, en este contexto de la enfermedad celíaca y qué pasa hoy en nuestro código alimentario. Bueno, para empezar, vamos a ir con una distinción clave. Por supuesto, las bebidas fermentadas no son iguales que las destiladas. Y me gustaría aclarar esto. Se supone que en la destilación se elimina el gluten, ¿sí? Hubo muchos trabajos al respecto de esto. Muchas veces quisimos orientarnos hacia ese lado porque es mucho más fácil pensarlo de esa manera y darle aptitud a todas las bebidas destiladas, pero los trabajos no son muy concluyentes que demuestran esta exclusión total, porque puede haber alguna trazabilidad o puede haber algún ingrediente. Entonces, desde la Asociación Celíaca Argentina, seguimos sugiriendo el consumo exclusivo de aquellas que sí existen en el listado de ANMAT como certificadas libres de gluten o en el listado de la Asociación Celíaca. Dicho esto, vamos a qué pasa con el gluten, ¿sí? El gluten no es soluble en alcohol, pero pueden haber trazas en aquellas bebidas fermentadas. En el caso de las destiladas, se pensarían como sin gluten, pero si no tienen aditivos contaminados. Y en las fermentadas va a depender del proceso y obviamente de la materia prima que se utilice para su producción. ¿Qué pasa con la cerveza? ¿Y qué pasa actualmente? Esto es algo muy nuevo. Tradicionalmente nosotros no teníamos cervezas clásicas del tipo aptas, aquellas que incluían cebada. Y hoy tenemos dos escenarios que nos dan la posibilidad del consumo en la comunidad celíaca. Uno de ellos es aquellas cervezas sin gluten desde su origen, o sea que en su fermentación no tienen cebada. Tenemos opciones como la de sorgo, la de arroz, la de maíz, que esto hace tiempo ya que está incluido en nuestros listados. Y ahora, hace poquito tiempo, apareció la cerveza con cebada tratada para retirar el gluten. Esto es lo que hoy hablaba la doctora Wack en su presentación, tan importante que ella puso todo el listado de todas las enzimas posibles. En el caso de las cervezas estamos hablando de las proteasas. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que pasa? Obviamente no se retina la cebada sigue estando, es una bebida que va a tener cebada, no va a ser sin TAC. Lo que hace este proceso tecnológico es incluir estas enzimas que van a degradar el gluten y va a quedar en menos de 10 partículas por millón, estos 10 miligramos por kilo que hablaban tanto Paula como la doctora Wack. Que como se evidencia a través de un estudio de Lisa y bueno, nos diría que es apta para el consumo de las personas con enfermedad celíaca. Entonces, en la normativa actual en Argentina se permite el uso de cebada si se demuestra que el producto final tiene menos de 10 partículas por millón. Se realizó el cambio de logo
mismos colores, en color y en blanco y negro, de sin TAC a sin gluten por esta situación y un poco lo que decía Vicky en relación a la avena, que allí no es por proceso tecnológico, y en el caso de la cerveza, la tecnología enzimático de filtrado, que obviamente debe estar validada, que es lo que hablábamos al inicio de la charla. ¿Qué implica este cambio? Bueno, el Código Alimentario Argentina entonces actualizó estos criterios de aptitud. Los alimentos sin gluten pueden derivar de materias primas con trigo, avena, cebada y centeno si son garantizados. Y lo más importante, el análisis riguroso y trazabilidad para que sean seguros para el consumo de la comunidad celíaca. Las conclusiones para nosotros los profesionales, bueno, tener en cuenta lo que hablamos de las destiladas, no tenerlas como de libre uso, digamos, hay que evaluarlas, ver en el listado de ADMAT, ver en los listados de la asociación y que sean seguras para su consumo. Dentro de las fermentadas, esto es caso por caso también, y siempre leer las etiquetas, conocer el proceso tecnológico y poder comunicar con claridad tanto a la comunidad como a nuestros pacientes para que no, tengan cuestiones luego en el seguimiento de la enfermedad celíaca, porque estamos hablando de que en los adolescentes, por ejemplo, en adolescentes con enfermedad celíaca, tomarán una cerveza, tomarán dos, tomarán tres. Recién Paula hablaba del efecto acumulativo. Tener en cuenta y hablarlo con criterio, con las evidencias científicas y tener en cuenta todos estos detalles para prevenir contaminación y posibles efectos adversos en los estudios siguientes y sintomatológicos. Acá termino con este slide que nos muestra esta enfermedad celíaca y dieta libre de gluten, que va a ser nuestro próximo curso, que ya les contaremos para quien quiera luego preguntarnos. Gracias. Gracias, Gaby. Gracias por toda la claridad de lo que nos dijiste. Y entonces ya estamos en esta etapa que todas consideramos más importante, que es en el intercambio de esta comunidad que se ha formado en este webinar con un tema tan actual y tan importante y tan desafiante. Ya empezaron a haber preguntas en el chat. Comentarles que en nuestro panel de discusión van a estar la licenciada Laura Levi y la licenciada Silvina Guisande. Ellas son expertas en enfermedad celíaca, específicamente en pediatría. Ellas pertenecen al Hospital Garrahan y trabajan en el equipo interdisciplinario del Hospital Garrahan. Y también la licenciada Soledad Ciurletti, ella también es experta en enfermedad celíaca y actualmente es personal profesional de planta de OSEP de Mendoza. Que también transmitirles esto, ¿no? Para lo que va a venir después del curso. Tenemos la suerte de ser un equipo muy, muy diverso, donde tenemos los distintos grupos biológicos, tenemos colegas de distintas partes del país. Entonces esto hace que nos enriquecemos día a día en nuestras reuniones, ¿no? Y ojalá podamos transmitir esto en todo lo que decimos. Entonces, Marianela, te dejo abierta el tema de repartir las preguntas al panel de discusión. Bueno, gracias, Andrea. Bueno, acá hay dos preguntas. Voy a comenzar con una, que creo que la van a poder contestar Victoria y las colegas que recién mencionaste, de Silvina y Laura, del Garrahan. Dice, ay, esperen que me están escribiendo y se me fue para arriba. Acá. Dice, los estudios realizados del consumo de avena son en pacientes adultos y qué recomendaciones hay en niños. Hola a todos, ¿cómo andan? Sí, la mayoría de los estudios están hechos en adultos, hay algunos en pediatría. Si hay dudas en adultos, imagínense en pediatría, ¿sí? Así que eso por un lado.
Y cuando hablan de dosis o la cantidad que están hechos los estudios en pediatría, son muy bajas el consumo de gluten, ¿sí? Entonces, eso también a veces uno se pregunta, ¿es necesario por 20 gramos de gluten? ¿Qué me va a aportar esa cantidad nutricionalmente? ¿Sí? Entonces, la verdad que a veces es difícil poder responder en pediatría si vale la pena o no ponerse en riesgo a ofrecerle a un chico darle avena con la variedad de cereales que tenemos disponibles hoy en día en la Argentina. No sé, Silvi, si vos querés agregar algo más o dar tu visión. Sí, hola, buenas noches a todos. Sí, otro comentario por ahí acerca de este tema sería también, como decía Laura, tratar de persuadir un poco a los pacientes en la utilización de todas las variantes que tenemos de harinas alternativas que pueden dar posibilidad de ampliar muchísimo la calidad nutricional de la dieta libre de gluten y por otro lado, al no haber evidencia suficiente respecto a las consecuencias que tenga la incorporación, porque esto es muy nuevo para todos nosotros, la sugerencia desde nuestra parte es continuar muy cautelosos en el seguimiento de estos pacientes que han decidido incorporarla, pero como decía Laura, la cantidad a la que está sujeta, que evidencian las publicaciones recientes, no amerita por ahí en este momento seguir enfocando en el tema, sino ir acompañando a los pacientes que han decidido por esta opción. Bien. Bueno, muchas gracias, chicas. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a esto? Digo con otra pregunta. Bueno, acá también otra colega, Cintia, pregunta, creo que está bien para Sandra, más allá de las auditorías sobre las industrias certificadas para elaborar alimentos libres de gluten, las mismas deben realizar con cierta frecuencia análisis sobre sus productos para confirmar esos menos de 10 partes por millón en el producto final. Esa es la pregunta. O sea, más allá de las auditorías sobre las industrias certificadas, las mismas deben realizar con cierta frecuencia análisis sobre sus productos para poder confirmar estas menos de 10 ppm en el producto final. Sandra, ¿andás por ahí? A ver, hola, ¿me escuchás? Sí, Sí. eso sería ideal, ¿no? O sea, tener eso, la responsabilidad social e empresarial que, o sea, que tiene que mantener su producto, o sea, de calidad y que sea efectivo, ¿no? Como para las personas celíacas. Entonces, eso ya, si bien tiene una presentación a través del CIFEGA que, o sea, le hace todos unos requisitos, le piden como para que el producto sea libre en gluten y hay una serie de condiciones que deben cumplir a través de laboratorios que son oficiales y otros laboratorios autorizados. Sí, también cada una de las empresas se tiene que comprometer como para que en la línea del tiempo esos productos garanticen su inocuidad a la persona celíaca. Perfecto. Bueno, a ver con esta pregunta que de Federico, creo que era. Acá, dice Federico, pregunta, consulta, al modificarse el código 1383, 1383 bis y permitir que se utilice un proceso tecnológico para eliminar el gluten, ¿esto no hace que un alimento sea más ultraprocesado? Interesante. Bien. ¿Doy lugar? André, ¿querés contestar la voz? Sandra, ¿querés comentarnos sobre esto que está cerca del tema vos? Sí, o sea, tiene un proceso tecnológico, se puede considerar como un proceso, pero no tampoco, porque el alimento de por sí no es el único alimento que se va a consumir. O sea, que siempre
todo producto de por sí tiene un procedimiento tecnológico que para considerarlo ultraprocesado será mínimamente, pero no, o sea, nosotros dentro de los alimentos no sugerimos como único alimento, siempre vamos a utilizar de acuerdo a la GAPA, las sugerencias que le vamos a hacer a personas que nos consulta. Entonces, esto sería un solo alimento que pueda producirse. Así que sí, procesado es, o sea, no deja de ser un alimento procesado, pero de ahí a que sea el único alimento que consuma dentro de todo la sugerencia que le hacemos a las personas, bueno, sería uno entre tantos. No sé si eso es lo que más o menos quiere apuntar. Sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta más en No el sé si querés auditorio? agregar algo vos más, Andrea. No, yo creo que lo que vos dijiste es claro. Yo ahí voy a, digamos, a linkear una pregunta que dice si el gluten transgénico se considera causa de celiaquía, ¿no? Porque todo tiene que ver después con la composición del alimento, de la matriz y del gluten, ¿no? En realidad, primero decir que no podemos hablar de que algo así tomado aisladamente sea causa de enfermedad celíaca cuando tenemos bien clara la etiopatogenia de la enfermedad, como nos presentó Paula. Sí poder comentarles que hay muchos, pero muchos estudios sobre gluten y todas las modificaciones que el gluten ha tenido a través del tiempo, ¿no? Y sobre todo el gluten base trigo, ¿no? Porque es el cereal más manipulado en toda la historia del hombre. La realidad es que también las fertilizaciones que se empiezan a hacer con más cantidad de nitrógeno para hacer también más potente la calidad proteica y también la durabilidad del cereal, van modificando la composición química de esas proteínas, ¿no? Pero eso es una realidad y es una partecita, una pata de la mesa dentro de lo que uno podría hablar de qué está pasando con el aumento, ¿no? del diagnóstico de la enfermedad en los últimos tiempos, pero de ninguna manera diríamos que esto es causa, ¿no? Digamos que es una partecita dentro de todo el abanico de lo que nosotros ya conocemos y que Paula presentó en su charla. No sé si Soledad, que todavía no hablaste, si querés ayudarnos con esto. Hola André, hola a todas. No, creo que es bastante completo lo que han dicho. Coincido también con todas las exposiciones, ¿no? De acuerdo, gracias. Bien, un poco mientras van tomando preguntas, ¿no? Ir comentando que la idea de este webinar fue justamente tomar estos temas nuevos que vienen a punto de partida de una nueva reglamentación y de una nueva aparición en el mercado de alimentos diferentes a los que estábamos acostumbrados. Y entonces dijimos, bueno, vamos a dar un marco general introductorio para poder razonar después cuando hablemos de estos ejemplos de alimentos nuevos como avena y bebidas destiladas fermentadas, poder ponerlas en contexto y poder llevarlo a la práctica clínica, ¿no? Porque es el paciente, el consultante, el que va a llegar y va a decir, pero a ver, ya hay 4 o 5 marcas de avena, ¿puedo comerlas? O en qué cantidad, de qué manera. Entonces nosotros tenemos que empezar a traducir estas cosas en este nuevo escenario, ¿no? Y ni que hablar, como decía también hace un rato Gaby, con el tema de adolescentes y el consumo de bebidas alcohólicas, que por supuesto, como profesionales, no podemos recomendar el alcohol, pero tampoco podemos no leer la realidad o no escuchar la realidad que se nos transmite y poder darle contexto y poder guiar, ¿no? hacia un camino de mayor bien a nuestros pacientes, consultantes, a la comunidad en general. André, perdón, Sí, en relación a eso, en YouTube hay una pregunta, si quieren la leo. dale. Dice, debido a lo expuesto en cuanto a la avena, los elaboradores de alimentos no deberían ser más responsables en cuanto a su uso. Y bueno, la metió en el ángulo. Sí, tal cual. Por eso que la quería dejar ahí Bueno, vamos, para... escucho. Le voy a dar la palabra a Gabriela, a ver si quiere contestar esta pregunta. Gaby, por favor. Sería ideal que
las empresas que manipulen o que, bueno, ingresen avena pudieran tener plantas separadas hasta tanto, bueno, esto se vaya, nosotros nos vayamos adecuando, vayamos entendiendo, vayamos viendo la evolución de nuestros pacientes, su seguimiento sería lo ideal. Y tal vez pensar, ¿por qué no?, en un mensaje de advertencia en el paquete en relación a, bueno, esto, ¿no? De consultar, de evaluar, de estar atento durante el consumo, a ver si presenta algún tipo de respuesta. Y bueno, y nosotros adecuarnos a esto. Sería lo ideal, sí. De acuerdo. Paula, ¿ves en YouTube alguna otra pregunta? Grande. No, no hay ninguna otra. Bien, bueno, en realidad parece que cronometradas, porque son las 20:00. Así que, bueno, Mari, danos el saludo final y el agradecimiento. Bueno, en tiempo y forma. Bueno, agradecemos a todo el auditorio que se conectó, que hizo el esfuerzo por poder acompañarnos en este webinar. Nosotros lo hicimos con mucho gusto, con mucho placer. Venimos trabajando hace 1 año y medio en el grupo de estudio y son temas que reiteramos en cada encuentro porque le estamos también dándole la forma, investigando, estudiando, analizando, para poder dar las mejores respuestas posibles a toda la comunidad celíaca, pero siempre desde el lado de la nutrición y la salud. Así que les agradecemos profundamente, espero que les haya servido y nos encontramos a los que les interese en el curso que vamos a dar apertura en 2 semanas desde la SAM de enfermedad celíaca y dieta libre de gluten 360, así que a todos los que estén interesados los esperamos en este curso muy completo, si quieren ya pueden ver el programa. Buenas noches a todos y que tengan una linda semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.